ejercicio 3, que es de álgebra, y en este caso tenemos un sistema de ecuaciones. Nos piden calcular en grados los tres ángulos de un triángulo, sabiendo que el menor de ellos es la mitad del ángulo mayor y que la suma del ángulo menor y el ángulo mayor es el doble del otro. Bueno, yo en mi caso voy a denotar A, el ángulo mayor, B, el ángulo mediano y C, el ángulo menor. Como sabemos, vamos a ir planteando ecuaciones para resolver el sistema. Una que viene intrínseca en el enunciado es que nos hablan de un triángulo. Como un triángulo sabemos que tiene tres ángulos, además un triángulo tiene tres ángulos y esos ángulos deben sumar 180 grados. Entonces, el ángulo mayor más el ángulo mediano más el ángulo menor, que no sé ninguno de los tres, tiene que valer 180 grados. Otra ecuación, nos dicen que como el ángulo menor es la mitad del ángulo mayor, el ángulo menor es C, tiene que ser igual la mitad del ángulo mayor, el ángulo mayor A partido por 2, que es la mitad. Y la tercera es, como la suma del ángulo menor y el mayor es el doble del otro, entonces tenemos el ángulo menor, C, más el ángulo mayor, A, tiene que ser el doble del otro, 2 por el otro que nos queda, P. Entonces resolvemos el sistema, planteamos las ecuaciones, que ya las teníamos planteadas, y ordenamos. La primera la he dejado igual, la segunda he pasado el 2 multiplicando y luego restando, es decir, primero me ha quedado 2C igual a A, y luego A menos 2C igual a 0, porque he pasado el 2C restando. Y la tercera solo he dejado A menos 2B más C vale 0. Un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas lo podéis resolver por Cramer, por Gauss-Jordan, por sustitución, igualación, por reducción, como queráis, y os debe dar las siguientes soluciones: A igual a 40 grados, B igual a 60 grados y C igual a 80 grados. Por ejemplo, podéis despejar A igual a 12 y entonces ponéis las 12 aquí y nos queda 12 más C, 3C igual a 2B. Es decir, que C vale 2B tercios. Entonces metéis C aquí, que vale 2B tercios, y la A aquí, y ya sacáis de aquí la C. Y luego ya, como tenéis la C, podéis sacar la A y de aquí sacáis la B. Y ya está. Vamos, que no tiro mucho más. Bueno, por si no ha quedado claro, hago esta pequeña aclaración de cómo resolver un sistema. Por ejemplo, vamos a resolverlo por el método de Gauss, por ejemplo. Cojo la matriz ampliada, 1, 1, 1, 180 aquí. Y aquí me queda A vale 1, la B vale 0, la B vale menos 2, igual a 0. Y aquí 1, menos 2, 1, 0. Vamos a hacer transformaciones elementales, es decir, vamos a la fila 2, le resto la fila 1, y a la fila 3, le resto la fila 1. Perdón por la letra, pero bueno. La primera se queda igual, 180. La segunda 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, 0 menos 180, menos 180. El resto aquí, 1 menos 1, 0, menos 2 menos 1, menos 3, 1 menos 1, 0, menos 180 también aquí. Ahora, voy a hacer un 0 aquí. Entonces, hacemos la fila 3, menos 3 veces la fila 2. La primera se queda igual, y la segunda también. Entonces tenemos 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 3, 180, menos 180. Lo podéis hacer por varios métodos. Yo he elegido este porque es uno de los que más me gusta. Aquí tenemos 0, menos 3 más 3, 0, 0, 9. Aquí tenemos menos 180 más 3 por 8, 2, 3 por 8, 24,
me llevo 2. Tenemos 3 por 180, que son 540, más 180, 720. Bueno, pues ya replanteamos otra vez el sistema y tenemos que la primera es A más B más C, ¿vale? 180. Menos B menos 3C, si no nos hemos equivocado, ¿vale? Menos 180 y 9C, ¿vale? 720. Entonces, voy a poner por aquí arriba las soluciones. Tenemos A, B y C. El ángulo mayor, el mediano y el pequeño. Despejamos de esta la C. Tenemos que 720 entre 9 vale 80. O era al revés, que no sé cómo he puesto la anotación. Metemos el 80 en la segunda y tenemos que menos 3 por 80 es menos 240, sumando al otro lado. Tenemos 180 menos 180 más 240 es 60. Aquí tenemos este ángulo vale 60. Eso era, este era el pequeño, el A, el B el mediano y el C el grande. Entonces el otro 80 más 60 vale 140, entonces este vale 40, porque tiene que dar 180. Por lo tanto tenemos el ángulo pequeño 40, el mediano 60 y el grande 80, como habíamos visto antes.